¿Qué tal? ¿Cómo están? Tiempo para la disertación en los miércoles noche, en el filandón en el que, como bien saben, queremos de forma reposada analizar asuntos que afectan a la ciudadanía. Hoy con el protagonismo para la responsable del Palacio de Justicia de Ponferrada, su jueza decana, Ana María Lourido, a la que queremos agradecer que esté esta noche con nosotros. Muy buenas noches. Enseguida abordamos en profundidad, estarán en la mesa con nosotros en esta ocasión la directora de la Ocho Bierzo, Marisa Vázquez. Muy buenas noches. Buenas noches. El director de Diario de León, Joaquín Sánchez-Torné, gracias por estar con nosotros. Un placer, como siempre. Y desde la capital de la provincia, el periodista redactor de la Ocho Bierzo, Roberto Núñez, también saludamos desde Ponferrada. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bueno, no hay tiempo que perder, 45 minutos por delante. Damos la voz a la directora del Ocho Bierzo, Marisa Vázquez, para comenzar ese análisis de la actualidad en el mundo de la justicia. Marisa Vázquez. Muy buenas noches, Ana, jueza decana de Ponferrada. La verdad es que la justicia ha cobrado mucho protagonismo, quizás un poco más en las últimas semanas después de levantarse el estado de alarma. Desde las comunidades autónomas han reclamado e incluso han mostrado su malestar por el hecho de no tener unas herramientas jurídicas específicas en el caso de que la situación se recrudezca, que pueda venir una nueva ola y no saben cómo actuar. ¿Qué opinión le merece este malestar respecto a esta situación por parte de las administraciones de las comunidades autónomas? Yo me imagino que sobre todo, bueno, se tratará el malestar viene también por el hecho de que hay unos criterios dispares, que es lo que ha salido precisamente en la prensa esta semana, pues de los respectivos TSJs a efectos de respaldar o no las medidas que se han adoptado. Y yo creo que en esa materia lo que hay que tener en cuenta es que los jueces, en primer lugar, bueno, nuestro cometido, nuestra tarea es aplicar la ley, ¿no? Es aplicar la ley, es cierto, adaptándola al caso concreto, con el margen que la propia ley prevé, para hacer esa adaptación de la forma más adecuada y justa posible. Se dan casos en que las situaciones de las comunidades autónomas son distintas, vemos que el nivel de evolución también de la pandemia es diferente en unas comunidades y en otras, las medidas tampoco son absolutamente coincidentes, pero esa disparidad de criterios puede obedecer precisamente a que en este caso no hay una legislación que previera una situación como la que nos hemos encontrado este último año. Entonces, a veces, bueno, pues se han trasladado un poco, yo creo, quizá a los órganos judiciales decisiones que en principio, bueno, pues era discutible que tuviera que afrontar, son decisiones más quizá gubernativas, ¿no? Y que propias de un órgano judicial, y quizá, bueno, pues el problema viene un poco generado por esa doble circunstancia. Más que malestar, lo que hay es una guerra política, porque el gobierno dice que las comunidades autónomas tienen mecanismos jurídicos para poder combatir la pandemia, aplicar estados de, bueno, en fin, yo supongo que toque de queda y algún estado de alarma en las propias comunidades autónomas, y las comunidades autónomas dicen que no existen esos mecanismos. ¿Existen o no existen? Claro, pero es que esas son cuestiones gubernativas, no son cuestiones que afecten al Poder Judicial, donde el Poder Judicial pueda ni deba de entrar. Sobre las materias o las herramientas que tengan unos y otros. Lo que se ha dicho es que las medidas que se adopten desde los gobiernos autonómicos, bueno, pues tienen que tener el respaldo de los respectivos TSJs, que ahí es donde podemos entrar nosotros. Bueno, yo no soy magistrada en un TSJ, ¿no?, en un Tribunal Superior de Justicia, sino en un juzgado de primera instancia e instrucción, pero sí que es cierto que lo que se está diciendo es cómo es posible que haya una disparidad de criterios. Y eso es lo que yo puedo explicar, o creo que el motivo es que no teníamos una legislación que previese todas estas circunstancias. Falta legislación para prever una pandemia de la magnitud que ha habido, y entonces a veces lo que ha tenido que hacerse es adaptarse al caso concreto. Y por eso se está hablando de la necesidad, quizá, si sigue habiendo decisiones dispares, como ocurre en otras muchas materias, pues de que unifique un órgano superior, ¿no? En este caso, bueno, pues que se planteaba si tendría que entrar a unificar o no el Tribunal Supremo, dependiendo de cómo fueran resolviéndose. Bueno, en Castilla y León ocurrió un caso precisamente respecto a esa fijación de los horarios del toque de queda. Se redujeron hasta las 8 de la tarde, se planteó el problema ante el Tribunal Supremo, no hubo medidas cautelares. Bueno, parece que sí que nos vamos pasando la pelota de unas instancias a otras, pero al final que la resolución no llega a tiempo, ni en tiempo en forma, ni ayuda a la ciudadanía a entender qué es lo que tiene que hacer, porque ha habido precisamente esa incertidumbre durante todo este año largo de no saber muy bien qué medidas se aplican en cada momento concreto. La gente ha estado... Claro, pero además es que son medidas que no tienen nada que ver con el Poder Judicial. Quiero decir, todas las medidas que se han adoptado en un primer momento en la pandemia son medidas que adoptan los órganos políticos, ¿no?, que son los que gobiernan y los que tienen que adoptar esas medidas, y el Poder Judicial es y debe de ser ajeno a ello.
Cuestión distinta es que en determinados momentos tenga que refrendar, de decir si se ajustan o no a la legalidad las medidas adoptadas en uno u otro lugar. Y ahí también entra el hecho de que no en todos los lugares las circunstancias de las que partimos sean las mismas, ni las medidas que se han adoptado son las mismas. Pero esa disparidad de medidas es una cuestión política y gubernativa, no judicial. Eso genera una tremenda incertidumbre en el ciudadano, ¿no? Y esa es la nosotros, los jueces, también, claro, quiero decir, como ciudadanos más que somos, ¿no? Bueno, pero en fin, no son ustedes unos ciudadanos normales, ¿no? Tienen en su mano determinar si se ajustan a la ley las medidas que se toman o no. Pero bueno, en definitiva, yo quería enlazar esto con los continuos retrasos y con lo largo que es un proceso judicial, lo lento que se produce, que eso en el fondo lo convierte en injusto, ¿no? Me parece una justicia que a veces cuando llega pues ya no tiene el valor que debería tener, ¿no? En fin, las condenas a lo mejor llegan tardísimo y las absoluciones también, sobre todo pues en cuestiones de estas que son polémicas y que generan muchas páginas en los periódicos, pues cuando llega la condena ha pasado ya, la gente ya prácticamente no se acuerda del delito, ¿no? A ver, yo creo que efectivamente una de las grandes necesidades de la justicia, y los jueces somos conscientes de ella, es que la justicia sea justa, pero al mismo tiempo que tenga una cierta celeridad, ¿no? Obviamente hay procedimientos y procedimientos, unos exigen unos márgenes de tiempo, porque verdaderamente son muchos los trámites, muchas las diligencias que hay que practicar, pero sí que hay que llegar a un equilibrio, ¿no? Entre que incluya y prime lo que es una cierta celeridad. Bueno, de hecho eso es lo que se trata de hacer en los procedimientos penales cuando se establece precisamente el tan discutido también plazo máximo para la instrucción de las causas, ¿no? Que ahora se ha vuelto a fijar en un año. Bueno, pues a ver, yo lo que creo ahí también es que entran varios factores que son muy importantes. Primero, no todos los juzgados tienen el mismo plazo, para que se me entienda, ni tardan lo mismo en señalar un juicio, ni se tarda lo mismo en poner una sentencia. Yo puedo hablar de los juzgados de Ponferrada, que es lo que yo conozco directamente, y puedo decir que, hablo de mi juzgado, pero muchos otros están en la misma circunstancia. Son juzgados en los que verdaderamente hay procedimientos civiles, ¿vale? Y penales, estamos hablando de juicios leves en un juzgado de primera instancia de instrucción, pero estamos hablando de juicios civiles también, procedimientos ordinarios, a veces de cuantías muy importantes, reclamaciones de cantidades, temas civiles muy variopintos, temas de familia, que estamos hablando que pueden entrar en el juzgado, algunos de ellos verdaderamente entran en enero y ahora mismo ya tienen sentencia. O han entrado en octubre, noviembre y ahora mismo en mayo ya tienen sentencia. Ya no que se haya celebrado el juicio, ya tienen sentencia. Los jueces tenemos unos plazos para poner las sentencias y se trata de respetar esos plazos, porque puedes generar una responsabilidad disciplinaria. ¿Qué pasa? Que a veces también entra en juego dos problemas muy importantes. Uno, los medios con los que contamos, la carga de trabajo ingente que hay, que a veces es muy difícil cumplir con esos plazos. Y luego durante la pandemia ha ocurrido mucho, se han provocado muchas suspensiones por causas totalmente ajenas a los juzgados. Testigos afectados del COVID o sospechosos de estar afectados del COVID, que tenían que aguantar cuarentena, abogados, partes, que nos han pedido muchas suspensiones justificadas documentalmente. Eso ha generado que algunos procesos surgidos durante la pandemia y que estaban pendientes de celebrar se han ido retrasando y se hayan celebrado ahora. Luego es cierto que ha habido juzgados que puntualmente, ya antes de la pandemia, tenían un especial retraso, ¿no? Aquí había un juzgado pues, que estaba especialmente atascado por una serie de circunstancias e incluso durante la pandemia se adoptó una medida de refuerzo que consistía en, aparte del juez que estaba llevando ese juzgado, nombrar un juez de refuerzo. Se nombró y precisamente puedo decir, había sentencias atrasadas, puedo decir que a día de hoy queda un juicio por celebrar y una sentencia por poner, de todas las que había. Toda esa carga pendiente se ha eliminado gracias a esa medida que ha sido un refuerzo durante 6 meses, que empezó precisamente en plena pandemia, en mayo del 2020, y se ha ido prorrogando por 2 periodos, por 12 meses. Era 6 meses y una prórroga de 6 meses. Y está a punto de terminar. Queda, como digo, un juicio y una sentencia. ¿Y eso qué quiere decir? Que eso quiere decir... necesita, por ejemplo, Ponferrada, hablábamos antes que el Tribunal Superior de Justicia decía que necesitaba un juzgado de contencioso. Y hablábamos también de que violencia de género tiene la mitad de su juez o jueza, que no sé lo que es, partida por la mitad. Es decir, que no es un juzgado exclusivo, que lleva violencia la mitad y lleva... de su tiempo violencia de género y la otra mitad, en fin, me imagino que será penal, ¿no? Y civil, lleva asuntos civiles. A ver, quiero decir varias cosas. El retraso de la Administración de Justicia tiene varias causas.
Una de ellas es la carga de trabajo, que si no hay más retraso es precisamente porque verdaderamente, y eso también es una franja desconocida, la gente se cree que nosotros, pues como somos funcionarios, vamos al juzgado pues por la mañana y luego nos olvidamos. Y somos muchos los jueces que estamos trabajando por las tardes en casa, fines de semana o incluso en el propio juzgado sin estar de guardia, sábados por la mañana, sábados por la tarde, algunos domingos. El juzgado nunca deja de entrar papel y tú nunca dejas de tener que poner sentencias. Pero eso quiere decir que Ponferrada necesita ¿cuántos jueces más? Vamos a ver, nosotros siempre hemos pedido, bueno, perdón, acabo antes de exponer, es uno, el tema de la carga de trabajo, otro, el tema de, a veces, los medios materiales, ¿no? Porque, por ejemplo, durante la pandemia, el retraso atribuible a la pandemia, que yo creo que no es tal, porque el único retraso que ha habido es el motivado por suspensiones a causa de enfermedad o demás, yo creo que el retraso de la pandemia se ha suplido muy bien. De hecho, cuando expliqué la memoria de este año, lo dije, la paralización que hubo entre marzo y junio, la hemos recuperado en la última, por lo menos en Ponferrada, el último trimestre del año, hasta el punto de que los asuntos del año pasado, que sé que a nivel del TSJ de Castilla y León ha habido un descenso, pero en Ponferrada hemos estado prácticamente al nivel del año pasado, lo cual quiere decir que hemos recuperado en el último trimestre lo que perdimos en el segundo. Y eso por un lado. Y por otro lado, que ahora estamos trabajando a un ritmo de trabajo superior al habitual. Están entrando más procedimientos. Habrá que ver cómo se cierra la memoria del 2021 para ver si es una situación circunstancial de la pandemia o no. Eso por un lado. Sí que es cierto que hay unas cargas de trabajo, unos módulos que valora el Consejo, y nosotros estamos dentro de lo razonable, porque la carga de trabajo, estamos siempre partiendo de que nosotros tenemos cargas de trabajo que se valoran superiores al 120%, pero es que algunos juzgados pueden llegar a un 190%, con lo cual quiere decirse pues, que a lo mejor un juez está asumiendo el papel de dos. Lo estamos haciendo, lo asumimos, pero para que la justicia no tenga atrasos tiene que haber más jueces. Nosotros no estamos en el nivel de jueces de la media europea, estamos por debajo. Entonces, no quiere decir que no se pueda hacer. ¿Cómo? Pues con eso, con el sobreesfuerzo personal, la vocación que tenga cada uno de intentar salvar ese problema de retraso que tiene la Administración de Justicia, hasta el punto de que hay juzgados que no tienen retraso. Pero bueno, a veces no es exigible que una persona esté dedicada en cuerpo y alma, porque tienes familia, todo el día, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábados y domingos, dedicado a poner sentencias. Y eso es lo que se está haciendo para que no haya retraso en muchos casos. ¿Cuántos jueces más necesita? Ponferrada, yo creo que necesita, vamos a ver, lo que el otro día anunciaba el TSJ, que un juzgado de lo contencioso administrativo, eso ya por supuesto, pero eso ya tiene otra finalidad también diferente a la del retraso, que la gente no se tenga que desplazar fuera cuando tenga un tema contencioso administrativo, con los problemas y las incomodidades que eso le genera, ¿no? Que esté la justicia cerca del ciudadano. Pues para eso un juzgado de lo contencioso administrativo, porque aquí tenemos 11 juzgados de primera instancia e instrucción, 2 juzgados de lo social, un juzgado de lo penal, pero no tenemos juzgado de lo contencioso administrativo. Igual que no tenemos sección desplazada de la audiencia provincial, como en otros sitios, y para mejorar, pues también se ha pedido. ¿Qué es lo que se ha venido pidiendo hace años? Un juzgado nuevo de primera instancia e instrucción, que además nos permita separar jurisdicciones. Y que haya, por un lado, juzgados de primera instancia, asuntos civiles, y por otro lado, juzgados de instrucción, asuntos penales. Ahora estamos llevando las dos cosas un mismo juez. O sea, estás al mismo tiempo como asuntos civiles y asuntos penales. Entonces, con un nuevo juzgado nos permitiría afrontar eso. ¿Por qué? Porque si bien la carga de trabajo en materia penal, los juzgados de primera instancia e instrucción, no es elevadísima, porque afortunadamente Ponferrada es un sitio bastante seguro, es un sitio con un nivel de delincuencia que no es alta, pero eso no quiere decir que no haya delincuencia, no quiere decir que no haya necesidad de adoptar medidas de violencia de género, que es lo que nos surge en las guardias. Es decir, las guardias en Ponferrada son guardias que dan trabajo, en los que estamos trabajando pues, continuamente con cosas, problemas que surgen y que hay que resolver de una forma rápida. Y obviamente un nuevo juzgado nos ayudaría a especializarnos, a que la carga de trabajo no sea tan amplia y por lo tanto pues, podríamos responder más rápidamente pues, a todas esas peticiones. Pero bueno, eso es una, digamos, una petición recurrente en todos los servicios públicos. En la educación hacen falta más docentes, en la sanidad hacen falta más médicos, más enfermeras, en la justicia hacen falta más jueces. ¿Cuál es el problema siempre de fondo? Económico. Entonces, bueno, tenemos que partir de lo que tenemos y lo demás, pues obviamente nos ayudaría a mejorar y a eliminar
ese retraso. Que, como digo, en muchos órganos judiciales no es tal ese retraso, sino que es la necesidad de que un proceso siga sus pasos. Por ejemplo, en un juicio ordinario civil, donde se está debatiendo una cuantía pues, importante, más de 6.000 euros, pues tiene una audiencia previa, una demanda, una contestación, una audiencia previa y luego un juicio que se debe celebrar pues, en el plazo de un mes. Nos comentaba hace un momento que se vería en 2021, cuando se cierra el ejercicio, si la pandemia ha provocado un volumen de casos extraordinarios o diferentes al resto de anualidades. Pero sí que es verdad que nos están pasando cosas. Por ejemplo, hace unas semanas en Ponferrada se estaba procediendo a un desahucio casi de forma simultánea a la comparecencia del presidente del Gobierno anunciando que se ampliaba el impedimento de desahuciar a las familias durante 2 meses más. Esta familia, precisamente en esta situación, ha recurrido a los juzgados y los juzgados han admitido trámites a reclamación. ¿Cómo se gestionan estas cosas? Porque es verdad que se dan estas situaciones paradójicas, ¿no? A ver, durante la pandemia sí ha ocurrido, además hay una legislación específica que durante la pandemia precisamente para suspender unos desahucios que cumplen ciertos requisitos, en los que hay unos informes de servicios sociales de vulnerabilidad de esas familias. Por ejemplo, yo en mi caso particular sí he tenido alguno en mi juzgado, se ha suspendido porque lo que preveía esa nueva legislación era que se podrían suspender hasta la finalización del estado de alarma. Ese es el margen que le daba a los órganos judiciales pues el legislador de suspenderlo hasta el momento en que finalice el estado de alarma, que ya ha concluido, siempre que la familia se encontrara en una situación de vulnerabilidad. Entonces ha habido casos de peticiones, también a través de plataformas de afectados, en los que sí se ha pedido a los juzgados que lo retrasaran, se han recabado esos informes de vulnerabilidad de esa familia y en muchos casos se estaban tramitando pues, alquileres sociales para reubicar a esa familia antes de que se materializara el desahucio y que esa familia no se quedara en la calle. En el asunto ese concreto, que no lo desconozco los pormenores concretos, lo que sí puedo decir, por lo que pues me ha transmitido el juzgado que gestionó ese caso, que era un asunto antiguo en el que, digamos que las decisiones estaban tomadas de antes y lo que quedaba era ejecutarlas, pero creo que las decisiones eran ya tomadas, ya firmes, que si no cabía ya ningún recurso a ninguna otra decisión. Nosotros estamos hablando de desahucios que hayan entrado durante la pandemia, motivados sobre todo por esa situación especial que se ha dado, que muchas familias pues, han visto radicalmente disminuida su capacidad económica, su nivel de ingresos, hasta el punto de no tener ningún tipo de ingresos, pues porque se han quedado sin trabajo, porque su trabajo dependía precisamente de sectores que se han visto paralizados y había que dar una respuesta práctica, y yo creo que los juzgados en ese sentido pues, han respondido suspendiendo aquellos desahucios que cumplían los requisitos que marca el legislador, que son los que nosotros tenemos que atender. ¿No se han articulado procedimientos específicos con motivo de la pandemia? Quiero decir, por ejemplo, en cambios de situaciones económicas de las familias, en el caso de pensiones de los hijos. Aunque se han articulado procedimientos, lo que nosotros hemos visto al final es que lo que se hace es por los procedimientos de siempre. Por ejemplo, nosotros tenemos en los procedimientos civiles en los que hay un divorcio, una separación o incluso pues no habiendo matrimonio de por medio, pues una pensión alimenticia a favor de los hijos, pues que se han instado, y eso ya existía antes, procedimientos de modificación de medidas, pues a consecuencia de que pues el obligado o la obligada a pasar la pensión de alimentos pues ha visto disminuida su capacidad económica, y entonces ha solicitado pues, que se modificase el importe de la pensión. Y ahí hay que valorar también los ingresos que tiene la otra parte, claro, porque a lo mejor también se han visto modificados, pero bueno, es el procedimiento que ya existía antes, y lo que sí se puede haber visto con la pandemia pues es pues, un poquito más incrementados esos procedimientos. Hablando de este tipo de desahucios, se llevó a efecto, ¿tiene constancia, como decía Marisa Vázquez, de que aquí concurrían los hechos a pesar de ser previos y que ya estaba resuelto este desahucio judicialmente, que ocurra en cualquier caso durante el estado de alarma, aunque las decisiones fueran previas? ¿No habría que haber esperado a que al menos concluyese? A ver, desconozco, la verdad, de este caso concreto, desconozco los pormenores, pues porque claro, somos 8 juzgados de primera instancia e instrucción que llevamos este tipo de asuntos, entonces este en concreto, pues yo sé lo que he visto en la prensa, como los demás, y sí que me interesé por preguntar, y me han dicho que era una cuestión que estaba previamente resuelta cuando ya no cabía, digamos, pues ningún recurso porque no lo preveía la ley. En todas las situaciones en las que se han dado, y también desconozco si se daban o no, porque hay que escuchar la versión, digamos que habría que escuchar la versión, entiendo que de ambas partes, ¿no? La parte, porque también hay mucha gente, y lo digo porque se nos ha dado el caso, se nos está dando el caso, y ese sí lo he visto yo personalmente,
a veces sabemos que la otra parte, bueno, pues la parte a la que se ha, por ejemplo, atribuido, adjudicado una determinada vivienda que está siendo ocupada por una familia es una entidad bancaria, pero hay casos en los que detrás hay un arrendador de la vivienda. Entonces, una persona que a lo mejor tiene una vivienda arrendada, que ese arrendamiento de esa vivienda le da pues una cierta capacidad económica, gente incluso que a lo mejor pues tiene una pequeña pensión o incluso un subsidio, o no tiene ingresos y se dedica pues a arrendar otra vivienda, porque tiene pues, dos viviendas, una en propiedad y una para arrendar, y se ha visto que los inquilinos han dejado de abonarle el alquiler, planteado un desahucio, entre el tiempo que tarda en ejecutarse y las suspensiones que hay durante el estado de alarma, también esa parte que en principio es la económicamente más fuerte, que a lo mejor ha perdido también todos sus ingresos, se ve que no puede disponer de su vivienda. Entonces, a veces es una realidad, una problemática social, la que nos encontramos en los juzgados, bastante más difícil que la que a veces la que trasciende, que solo se ve una de las partes, ¿no? Y a veces hay dos. Y nosotros tenemos que buscar el equilibrio con las herramientas e instrumentos que nos ofrece la ley para llegar a la solución más justa para todos. Damos paso a nuestro compañero, a Roberto Núñez, desde León. Adelante. Sí, yo quería retomar la cuestión de la agilización de la justicia para preguntarle por la administración electrónica, porque se estaba intentando implantar, se intentaba reducir el papeleo para agilizar procedimientos, para facilitar todos esos procesos y que la justicia, como digo, pudiera ser un poco más ágil. No sé si en esta pandemia se ha acelerado todo ese proceso por las necesidades que ha habido, si hay herramientas que han llegado para quedarse. Hemos visto que se ha utilizado mucho más, evidentemente, por ejemplo, las declaraciones por videoconferencia. No sé si esto implica también un cambio y una aceleración, como digo, en ese proceso de llevar adelante la administración electrónica que ayude a agilizar todas esas cuestiones que usted comentaba antes. Pues la verdad es que, yo siempre digo que, porque yo vengo de fuera, siempre digo que en ese sentido Ponferrada era, cuando yo llegué aquí hace 3 años, bastante pionera a nivel de medios telemáticos, porque el expediente digital estaba totalmente implantado, ya con la nueva oficina judicial estaba totalmente implantado, y a raíz las salas dotadas con sistemas de videoconferencia y demás, sí se ha notado muchísimo que la utilización de esos medios tecnológicos de que ya disponíamos y también la consecución de algunos nuevos durante la pandemia nos ha permitido seguir celebrando actuaciones que en otro caso no hubiéramos podido llevar a cabo. Lo que hicimos desde un primer momento es articular mecanismos en colaboración tanto con el Colegio de Abogados como con Policía Nacional, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, Guardia Civil. Se articularon mecanismos para que las declaraciones de los detenidos se hicieran a través del sistema de videoconferencia, pues para evitar el desplazamiento innecesario del letrado, pues primero a la comisaría, después a los juzgados. Entonces se introdujo la posibilidad de realizar todas esas declaraciones por medios telemáticos. Se facilitó tanto la labor de los letrados como la labor policial y, por supuesto, la labor de los jueces y magistrados. ¿Qué pasa? También se ha notado que si antes, por ejemplo, se hacían por videoconferencia exclusivamente las declaraciones de los testigos y peritos, o partes incluso, pero personas que no vivían en el mismo partido judicial, y entonces, pues para evitar el desplazamiento, eso ya era habitual en los juzgados, pues se desplazaban a la sede judicial del lugar en la que vivían y allí se celebraba mediante videoconferencia entre los dos juzgados pues su declaración. Ahora eso se ha implantado también con los abogados desde sus despachos. Hay juzgados que lo han implantado durante la pandemia y lo continúan realizando ahora, que prefieren utilizar esa vía telemática con los letrados, con los procuradores, con los peritos incluso, no solo desde sedes judiciales, sino desde sus despachos estamos hablando, con lo cual eso ha sido una novedad que ha traído la pandemia y que en algunos casos, el otro día hemos realizado un informe precisamente los jueces decanos para valorar el grado de implantación de los juicios telemáticos que hemos tenido durante la pandemia y me imagino que es a efectos de estudiar la posibilidad de que alguna de esas novedades pues se queden ya con nosotros. Obviamente supone una mejora en la medida en que eliminamos desplazamientos,
si bien yo creo que hay que tener en cuenta que utilizarlo para favorecer, es decir, para hacer, digamos, el servicio más útil para los ciudadanos, evitándoles desplazamientos innecesarios, no quiere decir que se pueda hacer en todos los casos, y me explico. Yo creo que, por ejemplo, un testigo sigue teniendo que acudir a una sede judicial, bien sea a la de Ponferrada o si no vive aquí, a la del lugar de su domicilio, porque hay unos requisitos de identificación y la declaración tiene que prestarse con una serie de garantías que exige la ley. Entonces ahí quizás donde el sistema de videoconferencia o los medios telemáticos que se utilizan, otros programas, el Cisco Meeting y demás, que es el que se emplea con los letrados y los procuradores, puede tener algunos inconvenientes o algunas cuestiones que pueden ser controvertidas desde el punto de vista jurídico. Entonces, bueno, tengo que decir que la implantación en Ponferrada es irregular, tenemos los mecanismos, hay juzgados en que la implantación prácticamente está siendo plena y otros en que se está utilizando como un mecanismo, digamos, para favorecer que todas aquellas personas que no viven aquí o que tengan un problema para desplazarse puedan realizarlo desde otra sede judicial o incluso desde sus respectivos despachos, pero no viene a sustituir lo que era el juicio de antes en todos sus puntos. En todo caso, sobre todo en el ámbito penal, que es donde se plantean más problemas, y en el ámbito social. Perdón, porque en el ámbito social tengo que decir que no se están celebrando juicios telemáticos, ¿vale? Por lo menos en Ponferrada, y también es una cosa que tengo que decir porque, bueno, pues porque los compañeros han considerado que es difícilmente compatible o que, bueno, plantea dudas con ciertas garantías, cuestión distintas que luego se implanten. Eso es precisamente la duda que me suscita esta situación, si ha llegado para quedarse y se irá implantando progresivamente quizás esas peticiones de la sala desplazada de la Audiencia Provincial o de un juzgado de lo contencioso, pues ya no sería necesario, porque se haría telemático y ya no haría falta. Yo sigo creyendo que sí. Porque el problema de los medios telemáticos está muy bien, son desde luego una evidente mejora. Yo soy la primera que además estoy orgullosa en ese sentido de que Ponferrada sea pionera y que disponga de esos medios, lo cual no quiere decir que sean perfectos ni infalibles, porque también se plantean problemas. El día que no funciona, el día que hay un problema técnico, ese juicio no se puede celebrar, por ejemplo. Y nos podemos encontrar la circunstancia de que un juicio en el que tenemos varias personas en diferentes ubicaciones, en diferentes sedes, basta que uno de ellos, que tenga que declarar, a lo mejor el último, no se pueda celebrar la videoconferencia, ese juicio no se termina. Y eso, bueno, pues también genera problemas, es decir, nada es perfecto. Los medios telemáticos yo creo que han venido para quedarse, yo creo que la implantación va a ser a partir de hora superior, pero bueno, también es cierto que requiere un proceso de rodaje. Pues por ejemplo, nosotros cuando empezamos esas declaraciones de detenidos a través del sistema de videoconferencia, los juzgados sí estábamos dotados, pero me consta que fuerzas y cuerpos de seguridad tuvieron que hacer un esfuerzo para poder estar en ese sentido también, bueno, que sea bidireccional y poder tener todos los mecanismos que en un primer momento nos pilló un poco pues desprevenidos, como nos ha pasado a todos con la pandemia, y tuvimos que, bueno... Vamos a publicidad un instante, hemos llegado al Ecuador, enseguida regresamos al Filandón con la jueza decana del Palacio de Justicia de Ponferrada. Hasta ahora mismo. Seguimos en el Filandón con la conversación pausada con la jueza decana del Palacio de Justicia de Ponferrada. Quedaba en el tintero muchas preguntas, continuamos. Marisa Vázquez. Bueno, simplemente en el caso del capítulo necesidades, siempre se ha hablado de esa necesidad, esa reclamación de una oficina de peritaje. Yo creo que esa necesidad responde a un problema. ¿Cuál es el problema que se está suscitando por no tener este servicio? Sí, vamos a ver, el principal problema que venimos observando, y es un problema grave, es que no tenemos suficientes peritos. Entonces, ¿qué puede ocurrir? Pues, por ejemplo, una causa penal que está sujeta a unos plazos de instrucción, bueno, en los que hace falta, pues hay por ejemplo unos daños en unos bienes y hace falta una tasación pericial. Se nombra un perito y a veces nos ocurre pues que no tenemos peritos en la lista, que los que tenemos pues a lo mejor renuncian. Y entonces, claro, si tuviéramos una oficina de peritaciones, por así decirlo, propia, escrita a los juzgados, pues eso resolvería muchísimos problemas y también ayudaría a agilizar la administración de justicia, pues por ejemplo, en esas causas en las que es necesario hacer un peritaje que no es a instancia de parte, sino que lo debe de acordar el juzgado de oficio, pues por ejemplo, en una investigación penal. No es que sean muchísimos los casos, pero bueno, sí son bastantes los que hay que hacer una peritación, pues por ejemplo, como digo, de bienes muebles, y nos estamos empezando a encontrar el problema. De hecho, ha habido varias causas paralizadas, ¿no?
Pero es una oficina que tienen todos los juzgados y el de Ponferrada, ¿no? ¿O es una cosa es verdad que en aquellas comunidades autónomas en que las competencias están descentralizadas, ¿no? Pues en algunos lugares hay oficinas de peritaciones propias. Yo lo que he hecho es dirigir una petición a través de la gerencia, una petición que va al Ministerio de Justicia, pues de que se cree una oficina de peritaciones para Ponferrada, ¿no? También puede ser en un momento concreto y puntual, yo no digo que no, que haya un cierto número de peritos y que en un momento dado, pues por los motivos que sean, ¿no? Pues decidan no aceptar el cargo, o porque porque el peritaje es complicado, o porque no están de acuerdo en su momento, pues a lo mejor con la retribución que van a cobrar, que eso es una cuestión que es totalmente ajena a los jueces, que tiene que ver pues con otras cuestiones económicas, pero nosotros, claro, necesitamos resolver ese problema precisamente porque tenemos que tener todos los instrumentos a nuestro alcance, pues para dar agilidad a las causas. Sí, yo quería cambiar un poco de, Pablo, hablar un poco de más política que casos puntuales, ¿no? ¿Qué opinión le merece el retraso enorme que tiene la renovación del Consejo General del Poder Judicial y el Tribunal Supremo y, sobre todo, las continuas injerencias del Gobierno en el Poder Judicial? A ver, yo la primera cosa que tengo que decir, yo como jueza decana de Ponferrada, que represento a mis compañeros, no me gusta verter opiniones personales porque pueden no ser representativas y desconozco la opinión actualmente de mis 11 compañeros, ¿no? Porque no estamos cada uno en nuestro despacho, hacemos juntas de jueces, pero no abordamos tampoco todos los días estas cuestiones. Entonces no me gusta hacer manifestaciones públicas que podrían no ser representativas de lo que opina todo el mundo, porque cada uno puede tener sus diferentes pareceres. Porque yo personalmente en cuestiones políticas, ¿no? Cuando se habla de cuestiones políticas, no entro porque entiendo que es algo en lo que los jueces tenemos que ser muy prudentes, totalmente ajenos. Creo que tiene que haber una separación de poderes, yo creo que es muy importante, que es verdaderamente un pilar básico, la independencia judicial, la separación de poderes, y que los jueces tendremos nuestras opiniones personales, pero debemos de dejarlas al margen en ese sentido. Entonces, la renovación del Consejo General del Poder Judicial, yo lo que opino yo en ese sentido es que debe de estar que lo ideal es que los propios vocales los elijamos los jueces y magistrados. Eso es lo que yo opino. Es la forma de garantizar pues la más absoluta independencia, entiendo, y la más absoluta representatividad. Pero bueno, más allá de esa opinión mía personal. ¿Con lo que está ocurriendo, usted cree que está en peligro la independencia del sistema y la independencia sobre todo del Poder Judicial? Bueno, a ver, yo creo que la independencia del Poder Judicial es una preocupación máxima de todos los jueces. Y yo creo que, pues a través de las asociaciones, yo no estoy asociada, por ejemplo, pues han manifestado diferentes opiniones, cada una de las asociaciones además, pues tiene sus opiniones, pero sí que es cierto que van todas un poco en el mismo sentido, ¿no? de siempre defender una máxima independencia del Poder Judicial, un nombramiento de los miembros del mismo pues por los propios jueces y magistrados. Eso creo que es una reivindicación muy común y a mí me parece muy lógica. Como digo, yo no formo parte de ninguna asociación, precisamente pues por ese tema, ¿no? Por eso cuando manifiesto mis opiniones, pues tengo que tener en ese sentido, soy muy cuidadosa, porque entiendo que estoy representando a mucha gente y que no todos a lo mejor tenemos, lo desconozco además, no todos a lo mejor tenemos la misma opinión, pues para eso están asociaciones representativas de las diferentes agrupaciones de jueces que hacen sus manifestaciones en ese sentido, ¿no? A mí sí es una cuestión que me preocupa mucho, que me disgusta mucho, porque creo que además la credibilidad de los jueces debe de estar basada en nuestro trabajo diario, y creo que todas aquellas cuestiones pues, que puedan enturbiar o poner en duda de la manera que sea nuestra independencia nos perjudica enormemente. Esta mañana, pues, porque cayó en mis manos, en la página del Consejo General del Poder Judicial había una encuesta, el resultado de una encuesta de Metroscopia sobre la valoración de los jueces. Yo sí me llevé una gran alegría porque resulta que el resultado ahora mismo parece ser que va cambiando y vamos mejorando. En el sentido de que la gente, sobre todo la gente más joven, verdaderamente empieza a pensar pues, que nosotros, cada uno de nosotros, sí tenemos pues, una formación y que estamos trabajando al margen de cualquier otro tipo de cuestión, que es lo que tenemos que hacer y lo que creo que hacemos todos los jueces y magistrados, o que debemos de hacer. Entonces, estas cuestiones a nosotros nos preocupan precisamente por eso, porque enturbian, de alguna manera, pues, la imagen que el Poder Judicial tiene, ¿no? Y yo creo que la separación de poderes es algo que es fundamental en un Estado de Derecho. Y en la polémica entre fiscales y jueces, de quién tiene que hacer la instrucción de un caso. Ahora, obviamente, el juzgado de instrucción es el que instruye el caso, pero los fiscales están presionando de una forma bastante importante para ser ellos los que lleven la instrucción de
los A ver, asuntos. yo creo que jueces y fiscales, vamos a ver, la oposición es única, por lo tanto eso quiere decir que tenemos la misma formación y creo que hay que partir de la base de cualquiera de los dos, jueces y magistrados por un lado y fiscales por otros, tenemos la formación y la capacidad suficiente, los mecanismos suficientes para llevar a cabo, desde el punto de vista de la formación, la instrucción de una causa. Hay que partir, yo creo que de esa base, con lo cual es algo que no debe preocupar al ciudadano si la instrucción se le atribuye a un fiscal o se le atribuye a un juez o magistrado. Cuestión distinta es el cambio procesal, la articulación del proceso y los cambios que ello introduce y que estemos dotados, o que la Fiscalía, en su caso, en caso de que se le atribuya la instrucción, esté dotada de todos aquellos mecanismos necesarios para asumirla, que es una cuestión, bueno, que habría que preguntarle más que a mí, ¿no? Pues a fiscales jefes y demás. Ya digo, desde el punto de vista de la formación, tanto unos como otros estamos perfectamente capacitados. Yo creo que también es cierto, para ser honestos, que ocurre que hay juzgados en los que el juez lleva absolutamente el peso de la instrucción. ¿Qué es lo que tiene que hacer? ¿Por qué? Pues porque ahora mismo la instrucción la tienen encomendada los jueces, la tenemos encomendada a los jueces. Y es lo que tenemos que hacer. Y también hay algunos asuntos en los que pues, a lo mejor se pide informe al Ministerio Fiscal. Entonces el Ministerio Fiscal también está acostumbrado en algunos juzgados, de alguna manera, a estar muy presente todo el tiempo en la instrucción, porque se le recaban, bueno, pues, numerosos informes, sobre todo en algunos juzgados. Entonces eso da lugar a que verdaderamente se vea que tanto uno como el otro podemos llevar perfectamente la instrucción. Hoy por hoy la llevamos los jueces. Por lo tanto, no es algo que podamos ni debamos delegar, pues si el día que lo lleven los fiscales, pues supondrá una reestructuración, si es así, una reestructuración de base. Y también hay opiniones para todos los gustos. Yo he hablado con compañeros fiscales que me dicen que prefieren que la instrucción, hay amigos personales que me dicen que prefieren que la instrucción la lleven los jueces como hasta ahora. Tengo otros amigos pues que dicen que no, que prefieren llevarla a ellos, precisamente porque a veces informan y demás y que para eso ya prefieren llevar ellos el peso. Tengo jueces, amigos jueces que están deseando pues, que la instrucción se le atribuya a los fiscales pues, porque a lo mejor tienen menos carga de trabajo y otros que prefieren seguir llevándola. Hay opiniones para todos los gustos, pero yo creo que de cara al ciudadano no le debe de preocupar, porque ya digo que cualquiera de los dos podremos hacerlo perfectamente. En esa politización de la justicia que comentaba antes Joaquín y en esa duda de esa independencia del Poder Judicial, sí que es verdad que, tirando un poco de ese comentario de que tiene muchos amigos fiscales, sí. Yo no sé qué valoración pueden tener ellos de precisamente esa independencia cuando el fiscal jefe ha sido ministra de Justicia y está absolutamente vinculado a un partido político. Bueno, yo lo que hay que partir es que en ese sentido la estructura del Ministerio Fiscal y la estructura judicial es muy diferente orgánicamente. ¿Por qué? Porque en la Fiscalía hay un principio de dependencia jerárquica, ¿vale? Que no existe en la Judicatura, en el sentido de que en ese sentido los principios de los que parte, tal y como está configurado por la propia Constitución y por la propia legislación orgánica, son diferentes. Ellos tienen una dependencia jerárquica que nosotros no tenemos. Nosotros en ese sentido tenemos bueno, pues, no tenemos dependencia de ese tipo. Turno para Roberto Núñez de León. Adelante, compañero. Sí, hablaba la jueza Lourido de esa buena valoración que va mejorando, que tienen los jueces. Lo quería enlazar también con otro comentario que hacía antes de la falta de recursos, que usted lo llevaba a los servicios públicos. Que es verdad que también en educación, en sanidad, pues hace falta a lo mejor más personal y no llega por un problema pues económico, que es la barrera que impide a lo mejor que se dote con el número suficiente de profesionales, pero es cierto que otros responsables del sistema judicial, también en esta provincia, otras veces se han quejado de que dentro de esos servicios públicos la justicia muchas veces parece la olvidada. Se reivindica la educación, se reivindica la sanidad, y parece que se da por hecho la justicia y solo nos quejamos cuando nos afecta directamente porque un proceso es muy lento. No sé si usted también tiene esa percepción, lo hilaba un poco con esa valoración que tienen de los jueces, que claro, muchas veces a lo mejor va unida a eso, a que si no tienen recursos es más difícil hacer el trabajo y esa valoración se puede ver resentida. No sé si usted también cree que son un poco los olvidados dentro del sistema público porque se les da un poco por hecho, ¿no? Que la justicia siempre va a estar ahí. Sí, yo creo que pues sí es un sentimiento que sí hemos tenido y lo hemos hablado algunas veces. Pues por ejemplo, bueno, sin ir más lejos, es por poner una anécdota, ¿no? El tema de las vacunas, ¿no? Pues cuando, obviamente, claro, ni que decir tiene, nada que decir de que los primeros en ser vacunados sean pues, personal sanitario, que me parece que además todos tenemos que estarle muy agradecidos y tenerle un reconocimiento que desde aquí también quiero hacer llegar, pues por la enorme, labor que han realizado. Pero, por ejemplo, también considero muy importante, se ha vacunado a los profesores.
lo cual me parece que es muy necesario porque están precisamente tratando todos los días pues, con menores. Bueno, yo también soy madre y en ese sentido pues, me parece estupendo, pero por ejemplo en ese sentido pues, la justicia no se ha considerado un servicio esencial. No pasa nada, pero a veces se olvida que, por ejemplo, los jueces hemos estado durante la pandemia. Es cierto que hay gente que se ha acogido al teletrabajo, pero no solamente los jueces, bueno, fiscales, funcionarios. Vamos a ver, que hemos estado durante la pandemia, el servicio de guardia se ha cubierto íntegramente desde el minuto 1, desde el día 14 de marzo. De hecho, yo tuve una guardia justo en el momento de la pandemia, pero no solo al servicio de la guardia. Había una duplicidad de juzgados. En Ponferrada hemos estado trabajando todo el tiempo, también en los peores momentos, juzgado de guardia y juzgado de violencia de género. Hay que reconocerle aquí pues, que también el juzgado de violencia de género estuvo operativo todo el tiempo. En lugar de asumir un único juzgado, esa doble función de guardia y de violencia de género, lo asumimos los dos juzgados para dar un mejor servicio al ciudadano precisamente y que hubiera dos jueces todo el tiempo atendiendo a esa duplicidad, al menos durante el horario de mañana. Luego el juzgado de guardia se quedaba también, lógicamente, por las tardes y los fines de semana. Pero en el horario de mañana, de 9 a 2, el juzgado de violencia de género, también con todos sus funcionarios y demás, estaba asumiendo su labor todo el tiempo de la pandemia. Entonces, se ha olvidado muchas veces, pues a lo mejor que pues en los juzgados hemos tenido problemas prácticos que, bueno, que yo como decana lo he vivido, pero no solamente yo, sino muchas personas que estamos implicadas en eso, en la organización que hemos tenido que llevar a cabo, desde jefes de mantenimiento, bueno. Claro, teníamos que garantizar la desinfección de las salas entre juicio y juicio. El personal es el que es. Desinfectar pues, todas las zonas comunes, garantizar la colocación de las mamparas, reestructurar las salas de vistas, bueno, establecer guardias para el uso de las salas de vistas para que no coincidiese o que coincidiese el menor número de gente posible, reorganizar el registro civil, es decir, 1000 funciones que se han hecho durante la pandemia y hemos seguido trabajando. Y parece que eso quizás se ha visto menos, por eso a veces sí hemos tenido la sensación de que la justicia pues, se han olvidado un poquito de ella, ¿no? Pero bueno, pues... Apenas 3 minutos, turno para Marisa Vázquez. Pregunto sobre las competencias. Es verdad que no están transferidas las competencias de justicia en la comunidad autónoma. Hay muchas otras comunidades que sí las tienen. ¿Notan diferencias en la gestión de la justicia si la competencia está en el Estado a las comunidades autónomas? Yo no me atrevería a decir eso. Yo, por ejemplo, que vengo de Galicia, sí, por ejemplo, puedo decirlo a efectos de la oficina de peritaciones, pues por ejemplo, porque allí yo sí estaba acostumbrada a que hubiera una oficina de peritaciones y aquí no, pero también es cierto que, por ejemplo, aquí hemos sido pioneros. Yo cuando llegué aquí la implantación del expediente judicial era plena y allí no. Entonces quiero decir que no puedo decir yo que por el hecho de estar o no transferidas haya una diferencia en cuanto a los recursos. Lo que quiero decir es que a veces la gestión es diferente, nada más que eso. Sí, pero eso quiere decir que vamos, sería es lo que yo bueno, deduzco, ¿no? Por lo que veo y por lo que vivo. Pero eso quiere decir que sería bueno tener las competencias en la comunidad autónoma porque tendría más cerca en fin, todo tipo de recursos, ¿no? Independientemente de quién los pague, porque claro, no las transferencias tienen que venir con no necesariamente, también el hecho de que esté unificado siempre y cuando se implanten en todos los lugares por igual, atendiendo a todas las necesidades, porque yo creo que la oficina de peritaciones no es una necesidad exclusiva de Ponferrada. Yo estoy segura de que lo que nos pasa a nosotros está pasando en otros muchos puntos. Entonces yo creo que con dotar pues partidas económicas para que se cubran esas necesidades. Lo que pasa es que a veces pues, es verdad que se responde a las necesidades una vez que surgen y nosotros tenemos que pedirlas. Pues eso nos ayudáis también los medios de comunicación y también los informes que nosotros hacemos anualmente, pues a través de las memorias, peticiones que hacemos. Sí, pero lo que digo es que si la administración está más cerca, será más fácil hacerle llegar esas reivindicaciones, ¿no? Puede que sea más consciente de los problemas, pero sí es cierto que conciencia hay desde el momento en que nosotros las transmitimos. Y de hecho me consta que sí ha habido varios intentos de implantación. Lo que pasa es que yo no sé si después, no sé si es una cuestión económica o no, eso sí que lo desconozco, pues no ha llegado o no se ha considerado a lo mejor pues preferente frente a otras necesidades, ¿no? Se ha acabado el tiempo. Gracias, señora Rodríguez, por estar con nosotros. A vosotros. Gracias, Marisa Vázquez. Gracias. Joaquín Sánchez, también a nuestro compañero Roberto Núñez, y un placerles para dentro de una semana aquí en el Filandón. Hasta entonces.